Todavía resulta difícil de creer, pero la presidencia de Javier Milei avanza a toda velocidad. La motosierra que tantas dudas sembró durante la campaña ahora es toda una realidad. Desde su llegada al poder, la Casa Rosada de Milei ha tenido una actividad frenética de anuncios, reformas y recortes que ya están empezando a dar resultados. Por decreto, el gobierno oficializó la baja de contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron este año. Cuentas públicas. En enero hubo un superávit fiscal primario y financiero. Es el primer superávit financiero desde agosto del 2012 y el más alto para el mes de enero desde 2011. Dólar. Las cotizaciones libres cerraron febrero con la baja real más abrupta de los últimos 20 años. En este canal siempre decimos que una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que se hace. Pero para ser justos, en el caso del gobierno de Milei, esta distancia está siendo mucho más corta de lo que estamos acostumbrados. Pues cuando ganamos dijeron, no, bueno, lo está diciendo porque todavía no está en el poder. Cuando llegó el momento del discurso nadie podía creer lo que estábamos haciendo. Y si vos te fijas, lo que hicimos en materia fiscal, alcanzamos el equilibrio. O sea, tío, porque dice, no, así es fácil. Ah, es fácil, ¿por qué no lo hizo otro antes? No, lo hicimos nosotros porque tuvimos el coraje para hacerlo. Claro que no todos son tan buenas noticias. Las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina siguen en shock por la victoria de Milei, y esto está haciendo que sea más difícil el diálogo parlamentario para conseguir aprobar las reformas planteadas por el gobierno. El mejor ejemplo lo tenemos con la caída de la Ley de Bases, popularmente conocida como la Ley Ómnibus, una ley que planteaba docenas de reformas y que, sin embargo, se hundió en el Congreso. Además, la tensión con los sindicatos ya ha provocado el primer paro general. Así, estamos ante una primera etapa de luces y sombras que en cualquier caso están planteando un escenario totalmente nuevo en Argentina. Y eso ha hecho que aquí en este canal nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Qué balance deja el arranque de este gobierno? ¿Qué objetivos dominan la agenda de la Casa Rosada para este 2024? ¿Están los argentinos viendo la luz al final del túnel? Pues abróchense los cinturones que comience el viaje, vamos a eso. El día 10 de diciembre, justo después de que Milei asumiera la presidencia, se pusieron en marcha varias iniciativas de liberación económica, pero fueron sobre todo dos las puntas de la lanza con las que se entrenó el gobierno de La Libertad Avanza. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia que recogía las bases para poner en marcha varias privatizaciones, la eliminación de controles de precios y cambios en la normativa laboral, entre otras. La capacidad del gobierno fue enviado al Congreso en un mega documento conocido como la Ley Ómnibus. Sin embargo, la negociación parlamentaria hizo que para el día de votación más de la mitad del texto hubiera sido descartado para en sí intentar ganar los votos de los congresistas moderados. Además, otros aspectos como el capítulo fiscal, la reforma del régimen de los hidrocarburos o la reforma de las primarias electorales también tuvieron que ser negociadas y pulidas. Y claro, ya sabéis cómo se las gasta el león libertario. ¿Es blanco o negro? Este conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Prefiero que no salga nada antes que una mala ley, y mucho menos una mala ley que siga defendiendo los privilegios de los políticos corruptos. Así que al final, ante el riesgo de tener que comerse una ley de cambio con pocos cambios, el gobierno decidió dejar de buscar apoyo en el Congreso y por supuesto la ley se vino abajo. Ante esta situación se pusieron sobre la mesa tres alternativas diferentes. La primera fue la posibilidad de convocar un referéndum para que los argentinos así pudieran respaldar el plan de reformas y aunque no fuese vinculante sirviese para presionar a los congresistas. De hecho, este era el plan inicial de Milei. La segunda posibilidad fue la de intentar avanzar con más decretos de urgencias, es decir, llevar al límite las competencias presidenciales hasta que al final la Corte Suprema les parase los pies. Y finalmente, como formalmente la ley Ómnibus no fue rechazada como tal, sino que fue devuelta a una comisión, podría intentarse con algo más de tiempo y algo más de mano izquierda que tuviera una segunda oportunidad. Por ahora este ha sido el camino escogido por el gobierno.
Esto es lo que anunció el pasado 1 de marzo el propio presidente Milei durante su mensaje anual en el Congreso. Pero por supuesto este no ha sido el único cambio. Como les contabas al principio del video, Argentina ha logrado aparcar por ahora el déficit público, el agujero presupuestario que ha apañado a este país los últimos 10 años. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo está consiguiendo? Veámoslo. La receta del ajuste: motosierra y licuadora. La narrativa de Javier Milei está llena de analogías, animales y también apodos y sobrenombres. Que si su perro Conan, que si el león libertario, que si la motosierra. Pues bien, ahora el stock de herramientas del gobierno se ha incrementado. Ahora la motosierra tiene un complemento fundamental, la licuadora. Pero, ¿qué significa esto de la licuadora? El término motosierra se utiliza para los recortes directos del gasto público. Es decir, si el año pasado se gastó 100 en algo y este año solo se gastaron 25 en la misma cosa, entonces ahí funcionó la motosierra. La licuadora, sin embargo, no hace referencia a un recorte visible, sino a uno que utiliza la inflación para reducir los compromisos del Estado. Es decir, mantiene el gasto congelado y deja que la inflación haga el trabajo sucio. Por supuesto, el incremento de precios hará que ese gasto cada vez sea menor en términos reales. Es un hachazo encubierto. Y si alguien pide una mejora, todos la conocen la respuesta: no hay plata. Pues bien, esto es lo que Milei ha hecho con gran parte de las partidas públicas que no ha tocado directamente con la motosierra. De hecho, el gobierno no ha presentado un presupuesto para 2024, sino que está trabajando en el de 2023 para que la licuadora haga su trabajo en casi todos los campos que no son recortados de forma directa. Y como en Argentina la inflación es muy alta, diría altísima, porque hablamos de que la inflación interanual ronda en los 250%, entonces los cambios se ven muy rápido. Al utilizar los presupuestos de 2023, el gobierno no ha tenido que recortar, simplemente se ha negado a gastar más, en pesos que valen mucho menos que hace un año. De esta forma, la licuadora se ha convertido en uno de los grandes baluartes de la política económica de Milei. La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. Por supuesto, la licuadora no solo actúa sobre las cuentas públicas, también afecta a salarios y con ellos al nivel de consumo. Un licuado generalizado tiene como resultado en el corto plazo un pronunciado enfriamiento de la actividad económica. Y eso es precisamente lo que explican las noticias como esta. Dramático febrero para los comercios. Las ventas minoristas cayeron un 25,5% interanual. Los salarios cerraron en 2023 con una subida del 152,7%, muy lejos de la inflación. En cierto modo, la licuadora ya era parte del panorama económico en los últimos meses del gobierno peronista, pero ahora con Milei ha llevado al extremo para corregir de golpe y porrazo las cuentas públicas. Y desde luego, entre la motosierra y la licuadora, el caso es que de una forma u otra el gobierno libertario está recortando agresivamente casi todas las áreas del Estado, al tiempo que también está metiendo tejera a los subsidios en los precios de los servicios públicos como la energía. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. La Argentina, queridos amigos, está irreconocible. Ahora bien, lógicamente cada tijeretazo tiene su contraparte. Alguien deja de recibir dinero y, como los podéis imaginar, esto hace hervir la cazuela, que es exactamente lo que está ocurriendo, sobre todo los sindicalistas y las provincias, hasta el punto de que muchos ya le están declarando la guerra a este gobierno. ¿No la ven? Amigos, si suelen utilizar Twitter, que ahora es X, seguro saben que Milei
es muy activo en esa red social. No resulta extraño, lo cierto es que la comunicación oficial del presidente argentino pasa sobre todo por las plataformas digitales, plataformas en las que los críticos a la gestión del actual presidente Milei han empezado a ser señalados como los que no las ven. Pero es que no la ven, o sea, están acostumbrados a pensar en una lógica, es más, te diría que al Círculo Rojo le causa bastante repulsión mi presencia. Porque mi presencia es la muestra de que el modelo con el que trabajaron regularmente... Tanto en el peronismo como en gran parte en el bloque de Juntos por el Cambio, hay muchos reparos en torno a este presidente. En parte por su estilo y en parte también por su programa económico y social. Y sabes que esto es especialmente visible en las provincias. Como antes veíamos, el gobierno central ha recortado de una forma u otra contundente las transferencias a las provincias, las cuales ahora van muy justas de fondos. Y luego, si a esto le sumamos la paralización de la obra pública, el enfado está servido. A finales de febrero, varios gobernadores protagonizaron una casi rebelión contra la Casa Rosada. La polémica se inició cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, proveniente del PRO, un partido fundado por el expresidente Mauricio Macri, denunció que el gobierno nacional les estaba reteniendo 13.500 millones de pesos de transferencias prometidas. Así que a modo de presión y teniendo en cuenta que esta jurisdicción tiene gran parte de las reservas energéticas de Argentina, este gobernador de Chubut amenazó con no entregar su petróleo y el gas que se extrae en la provincia. Entonces, aunque parezca irónico, los gobernadores antiperonistas se unieron a Torres en su reclamo, protagonizando un duro choque con el gobierno de Milei. El gobierno nacional debe cumplir con la Constitución. No cumplir con la ley y los acuerdos entre nación y provincias no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país. El tema ahora está en los tribunales, pero hasta la fecha ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado el equipo de Milei. Probablemente no sea el último. Muchas provincias adictas al presupuesto público empiezan a estar con el agua al cuello. Luego tenemos a los sindicatos, que ya forzaron un paro nacional el pasado 24 de enero y que desde entonces están llevando a cabo continuos paros sectoriales como estos. Paro de aeronáuticos. Hay más de 35.000 pasajeros afectados y 400 vuelos cancelados. El paro de trenes tuvo alto acatamiento y hubo largas filas en las paradas de colectivos. Otro paro docente complicará el inicio de las clases en 9 provincias. 100 días han sido más que suficiente para que los sindicatos se hayan puesto su traje de combate y estén en pie de guerra tanto contra Milei como contra el Ministerio de Economía Luis Toto Caputo. Compañeros, que si llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro, pero para tirarlo a riachuelo, para que cambie este modelo económico. Ahora los sindicatos están preparando un nuevo paro general, pero lo que es cierto es que por el momento no están consiguiendo sus objetivos de calentar la calle. Por ahora los argentinos parecen confiar mayoritariamente en Milei y en su plan de ajuste. Pese a todos los recortes, Milei cumple casi 100 días superando el 50% de aprobación en las 21 de las 24 provincias del país. Quizás porque los argentinos están viendo que por primera vez en mucho tiempo al menos algo se está moviendo. Pero amigos, estos han sido los 100 primeros días. La pregunta ahora es, ¿qué vendrá a continuación? ¿Qué tiene en mente Milei? Pues bien, como les dijimos antes, el rechazo de la ley Ómnibus dejó la reforma del Estado y del régimen económico argentino sin una de sus patas más importantes. Y claro, a largo plazo los planes de Milei son inviables sin ese paquete de medidas. Por eso ahora el gobierno quiere aprobar un nuevo enfoque para recobrar la iniciativa. Este denominado Pacto de Mayo consiste en una especie de diálogo con todos los partidos y también especialmente con todos los gobernadores del país. Milei quiere cambiárselo para conseguir su ansiado premio, la aprobación de la ley Ómnibus. Seguro que ya estás viendo la jugada. Milei quiere conseguir firmar un preacuerdo con los gobernadores para impulsar su paquete legal a cambio de implementar un alivio fiscal para las provincias. ¿Lo conseguirá? El tiempo nos lo dirá.
De momento, el arranque del gobierno de Milei puede ser resumido como un cóctel de efusividad, agresividad y shock. El ajuste fiscal ha sido enorme, pero todavía quedan muchos cimientos nuevos que construir para dejar lista la nueva Argentina. Ahora pregunto, ¿qué valoración haces de los primeros 100 días de Milei? ¿Cómo valoras los cambios y el tijeretazo? ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de esta primera etapa? Déjanos tu respuesta en los comentarios.